¿Qué tal amigos de Ecuavisa.com? Mi nombre es Kevin Verdesoto y estamos en estos momentos con un referente, una leyenda de la televisión ecuatoriana. Me refiero a don Alfonso Espinosa de los Monteros. Don Alfonso, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que es un gusto poder conversar con usted y queríamos conocer cómo ha sido su regreso al canal, precisamente luego de estas vacaciones forzadas justamente por la situación de la pandemia. ¿Cómo está, don Alfonso? Buenos días. Buenos días, Kevin, ¿cómo estamos? Bueno, yo contento de haber vuelto porque tenía una ansiedad permanente mientras estaba solo confinado Claro. y veía la televisión y veía los noticieros y veía las cosas que pasaban y bueno, eso me angustiaba mucho el no poder estar frente al público. Pero finalmente me decidí a hacerlo, pese a que, bueno, la pandemia todavía sigue en pie y el riesgo sigue siendo serio para una persona como yo. Entonces, me decidí, como digo, contra la voluntad de mi familia inclusive, pero finalmente ya estoy en el canal, he tomado todas las precauciones necesarias para evitar cualquier posibilidad de contagio. Ya voy, esta sería como la tercera semana y bueno, estoy bien y no ha pasado nada. Espero que sigamos así y que sigamos frente al público, que es lo que queremos hacer siempre. Claro que sí. Don Alfonso, usted mencionaba a su familia que precisamente cuidándolo usted ha tratado, me imagino, de conversar y convencerlo de que se mantenga lejos de la pantalla. ¿Cómo ha sido esa relación con su familia y su eterno amor que es la pantalla? Bueno, la verdad es que, repito, para mí fue angustioso. Dentro de mí llevaba este peso, pero claro, también tenía que escuchar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que me decían que no arriesgue, y por eso estuve algunos meses fuera de la pantalla. Pero claro, más podía mi amor a la pantalla, como dices tú, a las noticias, al periodismo, a mi actividad de siempre. Entonces, un día tuve que imponerles y decir, yo voy a volver, voy a tomar estas previsiones, consulté con los médicos, hablé y hice todo lo necesario. Organizamos en el canal una forma de trabajar que me mantenga, digamos, con distanciamiento de todo el resto del personal que está ahí, sobre todo el personal de noticias que sale a la calle, que está más expuesto que todos. Pero bueno, hasta aquí vamos bien, eso es lo importante. Claro, mi familia siempre apoyándome y todo, y ahora que ya ve que las cosas están mejor, o sea, ya se van acostumbrando y van acostumbrándose a la idea, digamos, y ya van aceptando el hecho de que yo estoy trabajando porque me ven que además estoy disfrutando de eso, ¿no? Bueno, yo como una previsión más, mandé a toda mi familia a Salinas. Allá en un departamento están haciendo también su cuarentena, están ahí, están separados de mí, así es que si a mí me pasa algo, yo no les voy a pasar a ellos. Ok, comprendo. Y don Alfonso, dentro de todo esto, estos meses que usted estuvo fuera del aire, ¿pensó en su momento tal vez en el retiro? ¿Creyó que esta pandemia lo iba a obligar a retirarse? Cuando veía que el tiempo se prolongaba, sí llegué a pensar, ¿no? Sí llegué a pensar porque al principio el médico me dijo, cuidado, usted no puede salir ni a la puerta de su casa. Bueno, me parecía que como esto iba a durar poco, decía yo, puedo aguantar esto. Pero claro, el tiempo fue pasando y llegó un momento en que sí dije, no, ya no voy a poder volver, ¿no? Ya no voy a poder volver porque mientras más me preocupaba, más aumentaban los contagios, especialmente acá en Quito, y naturalmente yo me asustaba más y me preocupaba más. Entonces, sí efectivamente, pensé en que si no lo hacía hasta cierto momento, ya tenía que retirarme. Pero felizmente no ha sido así, porque además eso es muy difícil porque no es mi voluntad. Yo
no me retiraría por mi propia voluntad, sino forzado por esta circunstancia. Pero felizmente estamos bien y ya en el país nos vamos acostumbrando un poco a vivir con este virus y a vivir con ese sinnúmero de precauciones que nos recomiendan siempre. Entonces, ahí estamos y ahí seguimos. Claro. Ahí estamos sobre el ruedo, don Alfonso. Y hablando de esto, usted que ha tenido la oportunidad de vivir y también cubrir temas que sacudieron al país o a la humanidad, hablando de una guerra contra Perú, hablando del terremoto, hablando de la crisis bancaria, ¿esta pandemia es peor que todo esto o está a la altura de ellos? Bueno, sí es peor que todo, definitivamente, y no solo para nosotros, sino para el mundo entero. El momento en que no podemos trabajar, no podemos producir, entonces el país se congela, se queda ahí, se bloquea, y la gente se pregunta de qué tengo que vivir, ¿no? Estamos viendo la cantidad de desempleados que hay por causa de la pandemia, y este fenómeno, repito, es mundial. Aparte, ya el Ecuador venía arrastrando una crisis económica y con esto pues se agravó seriamente y bueno, pienso que esta crisis va a durar unos cuantos años más, porque tampoco la pandemia nos deja volver a una normalidad como quisiéramos 100%. Pero bueno, esperemos, pues roguemos a Dios de que nos ayude en esto y que podamos volver a nuestra vida normal lo más pronto posible, o por lo menos cuando ya haya una vacuna, una solución más definitiva, podamos trabajar, dedicarnos a lo que tenemos que hacer sin mayor aprensión. Don Alfonso, normalmente uno tiene la imagen de alguien, obviamente en la pantalla, como alguien con confianza, con fuerza, con fortalezas, pero obviamente usted está hoy hablando que tuvo problemas en base a la pandemia, obviamente por su situación, su edad y todo esto, pero actualmente usted siente tal vez miedo, depresión, ansiedad, sabiendo que igualmente la pandemia sigue afectando al país. ¿Cuáles son hoy sus sensaciones? No, no tengo depresión y ya no tengo ansiedad porque estoy cumpliendo con lo que me gusta hacer, con lo que debo cumplir y con lo que el público espera de mí. Estoy en eso. Pero claro, como comentamos, pues la situación no es 100% normal, como quisiéramos poder desplazarnos, estar aquí, estar en otra parte. Hemos perdido contacto hasta con nuestros seres queridos, con las personas más allegadas. Yo, por ejemplo, a mis hermanos no los veo meses. Entonces, eso, seguir en esa situación sí es un poco, no digamos deprimente, pero sí es penoso, ¿no? Es penoso y tener que, que resistir con esto. Felizmente ahora, pues, con las nuevas, las comunicaciones, con el chat, con el internet, uno se conecta con todas las personas que quieren. Algo se va satisfaciendo en cuanto a esa necesidad de estar también un poco cerca de los demás. Don Alfonso, y dicho todo esto, tal vez hoy el periodismo está pasando por una crisis marcada por la pandemia, marcada por una crisis económica. ¿Hoy cree que el periodismo en Ecuador está pasando por una crisis? Bueno, el periodismo, las empresas periodísticas tienen problemas serios, porque con esta parálisis que vivimos, todo ha disminuido, la publicidad, etcétera, y las empresas como Ecuavisa, por ejemplo, tienen dificultades de tipo económico, y todos los medios de comunicación. Todos los días nos enteramos de que salen muchas personas de los medios de comunicación como consecuencia de esta realidad que estamos viviendo. Entonces, eso repercute en todos nosotros, en los que trabajamos dentro de estas empresas, y también de alguna manera repercute en el servicio que le prestamos al público. Pero en todo caso, el periodismo como tal, es decir, la cobertura de la noticia,
digamos, el llevarle a la gente esta, esta información todos los días, más o menos está estable. Podemos decir que la pandemia también nos limita, no podemos estar en todas partes, etcétera, pero estamos haciendo todo lo que podemos para que el público pueda enterarse ahora más que nunca si es que está encerrado en su casa. Entonces, repito, esperemos que esto termine pronto y que nuestras actividades también vuelvan a ser normales. Claro que sí. Don Alfonso, ¿y qué opina usted, digamos, de este periodismo web? Este periodismo que tal vez por la falta o por la presencia de la pandemia ha agarrado un poco de fuerza y protagonismo. Estamos hoy conversando vía Zoom, algo que creo que hace 7, 8 meses nadie tenía pensado hacer. ¿Cómo cree que son estas nuevas tendencias del periodismo? ¿Es un cambio inevitable, tal vez para el periodismo, evolucionar a la parte web? Sí, desde luego es un cambio inevitable porque la tecnología ha llegado para darnos estas facilidades y las tenemos que aprovechar. El asunto es comunicar, estar conectados con el público que nos ve, que nos oye. Entonces, no hay problema, hay que desarrollar todo eso, ¿no? Eh, lo que no puede cambiar en el periodismo web o en el periodismo digital son los principios básicos del periodismo que están en los medios tradicionales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, que nos ha dado prestigio a todos. Si seguimos obedeciendo a esos principios, a la parte ética, a la parte profesional, entonces no hay problema. Bienvenida sea el periodismo web también. Y de alguna manera, pues, puedo decir que me halaga, sobre todo en estos días, que hay formas de comunicarse tan amplias y que le llenan a uno este vacío tremendo que tenemos en el resto de actividades. Claro que sí. Don Alfonso, mirando un poco la página, tenemos ya a la vuelta de la esquina las próximas elecciones presidenciales. Se están barajando nombres, se confirman otros. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia periodística que existan tantos partidos políticos? ¿Es algo que habla bien de nuestra política, algo que habla mal de nuestra política? No, definitivamente no habla bien. Muchos movimientos, candidatos, partidos que se forman hoy día para sostener una candidatura y nada más. Es decir, eso no es ganancia para el público, para los electores, para los que tenemos que dar nuestro voto. Por allí leía que hay más de 200 movimientos en el país. ¿Por qué tantos, digo yo? Si lo que la política marca en la vida de las personas es una tendencia de pensamiento, ¿no? Por eso siempre se ha hablado de izquierda, de derecha, etcétera, porque son tendencias más o menos definidas. Entonces, en lugar de estar inventando partidos nuevos, inventando nombres, en lugar de estar forjando candidaturas sin sentido, es preferible que nos unamos en esas tendencias de acuerdo a nuestra manera de pensar para que sean pocos los que compiten en el momento de las elecciones. Cuando hay muchos candidatos, se desfigura todo, se pierde todo. Hay candidatos que sacan votación más o menos considerable, pero otros que casi no sacan nada. Entonces, ¿dónde queda la elección? ¿Cuál es la elección válida? Si es que hay pocos candidatos marcando tendencias, entonces es mucho más fácil enrumbar el pensamiento, los planes de trabajo, y para el elector es más fácil escoger, definir y decidir cuál es la persona que debe dirigirnos en el futuro, cuando se trata de la presidencia de la República. ¿Qué hacer con la Asamblea Nacional? En fin, todo eso sería posible si es que hubieran menos partidos. Antes en el Ecuador habían menos partidos. En una época, pues el Partido Conservador, el Partido Liberal, y había un partido de izquierda, incluso el Partido Comunista, pero no había más. Después surgieron los partidos de centro, que son los que interpretan mejor lo que los ecuatorianos queremos, ¿no? En los años 70, después
la reestructuración democrática que vino después de la dictadura, surgieron partidos de centro como la Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana, incluso el MPD, que era de izquierda, pero tenía un acercamiento también hacia el centro. Y ellos pasaron a sustituir a los partidos anteriores. Entonces el Partido Conservador fue desapareciendo, el Partido Liberal también, quedó el Partido Social Cristiano en la ubicación de la derecha, digamos, pero seguíamos siendo pocos partidos, pocos movimientos y en las elecciones pocos candidatos. Eso es muy positivo, eso es constructivo, diría yo, porque si hay muchos candidatos y muchos partidos, lo único que tenemos es más división, cuando los ecuatorianos necesitamos estar más unidos, tener objetivos comunes, trabajar por esos objetivos que son del país, pero eso se hace difícil cuando hay tanto candidato y tanto partido. Don Alfonso, y usted, en conclusión, ¿cuál cree que sería esta respuesta? Porque históricamente usted hizo ahora un repaso de cómo ha ido evolucionando los partidos políticos. ¿Esto es ejemplo de qué? ¿De un retroceso basado en qué, precisamente, para que exista tanta diversidad de partidos? Yo creo que es, digamos, consecuencia de varios factores. Primero, que la política se ha vuelto una especie de producto de mercado, ¿no? Entonces, todos quieren estar ahí y todos creen que con inventar un nombre ya tienen un partido y con poner su nombre en una papeleta ya son candidatos. No es lo mejor, como queda dicho, pero esta ambición política que ha madurado por una línea desviada, diría yo. Porque, ¿qué significa hacer política? Hacer política significa proponer ideas, tener ideas, elaborar planes, etc. Pero si es que estamos tan divididos, ¿qué significa? Que están buscando intereses mezquinos, intereses pequeños, intereses a corto plazo, y no están pensando verdaderamente en el país. Entonces, este concepto un poco materialista, diría yo, de hacer la política, creo que es una de las causas por la cual tenemos ahora tantos partidos. Otras consecuencias han sido porque los partidos que nacieron en los años 70 no desarrollaron sus propósitos, porque un partido político existe por sobre todo para formar a la gente, para darle ideas y escuchar sus ideas también. Para eso es el partido político. En los partidos políticos hay que hacer capacitación. Eso es, pero imprescindible. De otra manera, no tiene razón de ser un partido político. Incluso el Estado financia actividades de los partidos. Pero estamos viendo que eso solo se usa para las elecciones, para las campañas electorales, pero no para hacer capacitación, por ejemplo, para que si uno se decide por pertenecer a un partido, tenga la posibilidad de seguir desarrollando esas ideas que el país necesita y poder aportar con todo eso para que en el momento de las elecciones no estemos improvisando ni estemos escuchando a improvisados. Entonces, ese es otro factor. Los partidos también no llegaron a cumplir ese objetivo de capacitar a la gente, de dirigir. Los líderes tienen la obligación de dirigir a la gente, pero eso no se da. Y oímos hablar de política cuando se acercan las elecciones. Y después pasa el tiempo y lo que hay es grandes peleas entre la oposición, los gobiernos de turno, etcétera, pero no queda nada en la conciencia y en la mente de la gente. Listo. Don Alfonso, y cerrando un poco el abanico entonces, dicho con todos esos parámetros que usted marca, ¿cuáles son los partidos que han tomado tal vez, o los candidatos que han tomado tal vez una ligera ventaja al arranque de las campañas ya para las elecciones? Vemos una derecha unificada, vemos una izquierda que está todavía
pendiente de lo que pase con Correa. ¿Cuál cree usted que lleva hasta ahora por ahí el favoritismo ante la gente? Bueno, es difícil precisar eso, ¿no? Lo que hay es encuestas que dicen pues que, por ejemplo, Guillermo Lasso está en una ubicación alta, está arriba, de que el correísmo también tiene una buena ubicación, unos dicen segundo, otros dicen tercero, el movimiento indígena también como tercero, y una figura que está apareciendo en las encuestas es la de César Montúfar, que entiendo es pues el candidato de centro en este momento, que a lo mejor la gente quiere verlo ganando, ¿no? Es posible, vamos a ver qué pasa con el transcurrir del tiempo. Y los demás candidatos, pues prácticamente no existen ni en las encuestas que están haciendo en estos momentos. Claro que son encuestas prematuras, no podemos decir fulano va a ganar o sultano va a perder, no es así. Pero por ahí veo que el elector trata justamente de definir esas tendencias que hablábamos antes, ¿no? La unión o la alianza entre el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano fue positiva en el sentido de unificar la tendencia de la derecha, sin ninguna duda. O sea, en lugar de crear más división, los socialcristianos decidieron apoyar al señor Lasso como candidato, aunque anoche escuchaba al líder del Partido Social Cristiano, a Jaime Nebot, él decía que eso no entraña ningún compromiso. Y yo me preguntaba a mí mismo, pero ¿cómo puede haber una alianza sin compromiso? Tiene que haber una alianza alrededor de un plan, de una propuesta. Pero Nebot dijo que el que iba a gobernar era Guillermo Lasso y que ellos iban a poner candidatos para el Congreso, pero que no iban a participar ni siquiera de la planificación de gobierno. Entonces también es una alianza un poco extraña e incompleta, diría yo. Lo ideal es que se unan dos partidos de las mismas tendencias, como Creo y Social Cristianos, pero elaboren un plan conjunto para que ese plan lo desarrollen, el uno desde el gobierno, el otro desde la asamblea, pero alrededor de las ideas comunes que son elaboradas el momento en que se firma la alianza, ¿no? Pero eso no lo han hecho, y así lo dijo Nebot anoche, que él no han hecho ninguna alianza, que él lo que va a proponer es una consulta popular, y si coinciden, bien, y si no coinciden, pues también. Entonces así, no sé, no es lo que el país necesita en estos momentos. Necesita una alianza de verdad. Ojalá en los días que faltan de la campaña se vaya perfilando esto y se sienta que los dos partidos van hacia un mismo objetivo y alrededor de un mismo plan. Dicho eso, entonces, don Alfonso, ¿cuáles serían las claves para estas elecciones? ¿Qué debe proponer o cuál sería la ventaja entre los candidatos para convencer al ecuatoriano? Usted hablaba de liderazgo, usted hablaba también de tomar decisiones en la interna. ¿Cuáles serían esos prerequisitos necesarios o vitales para el próximo presidente de la República? Bueno, el nuevo presidente de la República pues tiene un muy duro desafío, ¿no? Porque la situación en que está el país pues no es buena. Sin embargo, siempre tiene que haber un líder para cada situación y esperemos que ahora surja de esta elección ese líder que con un sentido práctico, pragmático, recalco, afronte el problema económico, que también busque desarrollar actividades o soluciones de las que se han venido hablando por años, ¿no? Y no se han hecho, pues. Quizás este es el momento de hacerlo, porque también hay este apoyo internacional que es muy importante, porque justamente por las razones de la pandemia, los países grandes se ven en la necesidad también de apoyar a los países pequeños para salir adelante en esto, ¿no? Entonces, un líder tiene que aprovechar esos factores para lograr enrumbar el país hacia donde debe. Desde luego tiene que ser muy definido, muy claro, sobre todo el momento de tomar medidas, porque
las medidas serán duras, las medidas serán fuertes, pero no tiene otro recurso el nuevo presidente de la República. No tiene, porque la otra opción, ¿qué sería? Volver a los fracasos del correísmo. No, no funciona eso tampoco. Entonces hay que darle chance a que el nuevo presidente pueda asumir esto con toda la, digamos, con la decisión, con un liderazgo muy fuerte, ¿no? Y desde luego que también ojalá tenga apoyo. Por eso es tan importante lo de las alianzas, ¿no? Si es que eh, funcionan las tendencias y se producen alianzas, entonces podríamos esperar a que se hagan planes conjuntos y se apoyen esos planes para que el país salga ganando. Eso es lo que cuenta en este momento. Más que nunca, un presidente tiene que trabajar por el país, un partido tiene que trabajar por el país y los que no están de acuerdo con él, de alguna manera, tienen que ser tolerantes y tienen que también comprender la situación y preservar la democracia, porque si solo nos estamos peleando, solo estamos dividiéndonos, entonces la democracia no funciona. Así es que vamos a ver cuál es ese ciudadano que nos pueda dar este amanecer que necesitamos en el Ecuador. Seguramente, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahí señores, lo tenían a don Alfonso Espinosa Los Monteros, una leyenda, un referente del periodismo ecuatoriano. Le agradecemos realmente por su tiempo, por su espacio. Aquí uno siempre escuchando y qué bueno volverlo a ver en pantalla. Don Alfonso, no sé si quiere dejar unas pequeñas palabras a toda la audiencia, al público de Coavisa.com. Justo la Muchas talla. gracias. Sí, muchas gracias, Kevin. Bueno, ha sido una conversación muy grata y lo único que aspiraría yo es que la gente no pierda la fe, que la gente siga adelante y trate de ser positivo y trate de apoyar las ideas positivas y las personas positivas. Eso es lo más importante ahora, en este momento. Yo espero que seamos conscientes, seamos lo suficientemente racionales, no seamos emotivos, no creamos en los cantos de sirena del populismo que nos está siempre prometiendo cosas para después olvidarse de las promesas. En fin, que seamos el país que da un salto hacia adelante. Ojalá ahora ese cambio sea así, un verdadero salto hacia un futuro mejor. Para más información visiten ecuavisa.com. Hasta luego.